Bienvenidos a Memes Históricos, el podcast con Corona y con Mepe. Hola amigos, ¿cómo andamos? Y el intro, la canción de intro, listo, Con Danny Flow. con Danny Floyd. ¿No? No manches, soy una chingadería. Hubiera sido muy reggaetonero. Por cierto, hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos ahorita empezando la transmisión. Ya hay presupuesto, ya tenemos patrocinadores. Tenemos 3 patrocinadores, güey. Un hotel, una hacienda, un Lánzate Tamaritos el Pulpo. Ya no comercial. me acuerdo de los nombres de los 3. Acabamos de perder 2 patrocinadores. Acabamos de perder 2 patrocinadores. Ya valió. Apenas sacamos dinero, amigos, para comprar las LEDs. No es cierto, los patrocina también Las patrocina el hotel. el hotel. Que a ver, ¿cómo se llamaba? Hoteles Tecali. Ya, sí. Tocali. Hoteles Tecali nos está patrocinando las buses. Ya nos presentamos. Se me cruzó con el de Tecate. Y de repente salen 2 modelos atrás, güey, ¿no? Pero bueno, amigos, el tema del día de hoy. Espérenme, nada más déjenme comparto esto y ya lo compartí. Ok, ¿En cuál lo compartiste? memes. ¿Memes Históricos? Sí, ¿Para? la ¿La escuela. secuela? ¿Para aprender? ¿Lo No, compartiste? no, la secuela. Ok. Por cierto, hoy tengo un punto muy curioso. Para Hoy sí empezar. está Adrián. Hoy sí estoy Adrián, discúlpenme, es que luego soy una persona muy ocupada. Ya saben, los 5 empresas que uno llega a manejar, güey, o sea, privilegiado, güey. No, no es cierto. Ahí voy a empezar con esto. Empezó una dinámica en la página de Memes Históricos, la secuela, la cual decía, comentarios que como estudiantes o amantes de la historia les hagan decir, oye, ese es un insulto para mí. De hecho, ustedes tienen algún comentario que neta les haga como estudiantes o amantes de la historia que realmente les ofenda, háganmelo saber. Yo puse 3. 1. Que crean que somos bibliotecas andantes, güey. No sé si te ha pasado que como amante, divulgador de la historia o conocedor de la historia, te empiezan a preguntar cosas que en tu vida conoces, güey. Y lo digo en buena onda. Luego me dicen, a ver, ¿qué pasó en Alejandría el 25 de agosto del año 35? Ni idea, pero creen que somos bibliotecas andantes. Y no lo digo en mala onda, güey. O sea, lo digo en buena onda porque, carnal, apenas estoy aprendiendo mi historia regional. Es más, que el punto del tema de hoy es el tema del mestizaje. Si a veces, siendo natural, para no escucharlo mal, siendo de aquí, de origen de mi comunidad, de origen de mi zona regional, o sea, de Tlaxcala, pues, no me sé toda la historia No de conocías la historia de tu hacienda. Güey, pues no sé todo. O sea, tú acabas de mostrar el punto. No sé toda la historia, vato. O sea, y eso que estudié historia, güey. Y eso que no conozco otra historia, luego otra. Que crean que la historia es solo fechas y nombres. Eso te ha pasado seguido. Sí. Literal. Ajá, pues tuve un punto. Bueno, otro que sí me molesta mucho es que me digan que por no saber 10 tipos de tanques o aviones de la Segunda Guerra Mundial no sé historia. Me choca que eso sí que es de crimen. Me choca que, güey, que como uno como estudiante o amante de la historia creen que por no entender la Segunda Guerra Mundial o por no saber todo el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial, no sabes historia. Y yo, ¿por qué todo lo gentrifican a conflictos, güey? A la historia creen que es pura guerra. Y me ha tocado tocar choques de debates, güey, con vatos que dicen, es que la historia siempre son puras guerras. Y yo, o sea, sí, pero la historia del arte, ¿qué? ¿Qué falta con...? O sea, ahí es donde han dejado la historia del deporte un rato, la historia del arte, la historia de las construcciones. Claro, en ingeniería vamos a tener unos choques ahí. Pero en la historia de la pintura no tiene nada que ver directamente con los conflictos militares, güey. Ahí va uno, de una chica que puso... La vez que me preguntaron que cuál historia estudiaba, que si la de México o la historia mundial. Un buen punto. Eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Otra chica puso, que porque me gusta la historia estoy obligado a saber de todo, de todos los años, de todos los países. Y otra güey poste, que me preguntan que qué historia estudio, de qué o qué, güey. ¿Tú algo así que te ofenda, güey? Literal, así que digas que, oye, es un insulto para mí, güey. No, fíjate que realmente, mira, tengo la página de Tlaxcala la Conquistadora, entonces De ahí quería empezar, güey. ahí tiene, de ahí de por sí ya cae un montón de hate, ¿no? Entonces, así como que algo que me ofenda en particular, pues no, porque pues de por sí ahí caen los comentarios de traidores, mafiosares y vendidos, limpiabotas de los españoles, entonces después de todo eso como que cualquier cosa que se diga, yo creo que está de más. Yo, desde mi punto de vista. Ok. Desde mi punto de vista. Y ahora ahí te va. Además que fíjate que todo este tipo de personas que tiran hate, si te pones a discutir con ellos nunca vas a... Apenas salió un post en La Conquistadora. No te miento, empezaron la conversación como a las
6 de la tarde y de esas que se empiezan a contestar en los comentarios, Ajá. 12 de la noche y me seguían llegando notificaciones de que se seguían contestando los dos. Es que ahí te va el punto, güey. O sea, y de ahí vamos a empezar el tema del mestizaje, güey. Justamente de ahí nos vamos a ir de ahí. Ahí te va. Cuando el punto de la idea del mestizaje, güey, en general, Mestizaje. viene directamente de eso. Vete al nivel Tlaxcala, güey. En Tlaxcala se nos enseña, güey, se nos divulga, se nos encima que Tlaxcala es la cuna del mestizaje. Ok. Por una sencilla razón, güey, ¿no? Por la alianza con los españoles. Punto. No tiene nada. Hasta aquí, güey. Punto. Ok. Entonces, de ahí salen, güey. Y gracias a esa alianza, güey, que irónicamente refleja el nombre de Tlaxcala la Conquistadora, es un proceso de expansión y conquista a todo el actual México, incluso llegan, me tengo que decir, parte continental americana. ¿Ok? ¿Cuál es mi punto de aquí con la idea del mestizaje, güey? Se escucha muy ególatra y muy egocéntrico solo señalar al estado de Tlaxcala como cuna de la nación. Si nos vamos en procesos históricos y procesos geográficos y demográficos, podríamos incluso señalar que donde fue realmente la cuna del mestizaje podría ser en Yucatán, güey. A nivel nacional. Sí. Si nos Sí, vamos el a nivel primer mestizo fue de por allá. Exactamente, güey. Que de hecho también el español que se quedó allá en Yucatán, güey, hizo una revuelta posterior a. Pero bueno, A ver, si ustedes, los que nos estén viendo, pueden hacernos llegar sus comentarios. ¿Qué piensan del mestizaje? Porque creo yo que en la actualidad el mestizaje está malentendido. Pensamos únicamente que se trató de que literalmente se empezaron a relacionar españoles con mestizos y con castizos, mulatos. Pero no, la realidad es que hay un trasfondo cultural, económico, de estatus político, de estatus social detrás. Que, o sea, aquí en Tlaxcala, en el himno dice que Tlaxcala fue cuna sin par del mestizaje. Antes, güey. Me vas a decir, no me piensas desviar el tema de Tlaxcala, güey. Ya tocaste el punto del himno de Tlaxcala, güey. Continúa. Sorry, perdón. Continúa. Es de que hoy, para el tema de este podcast, estábamos platicando y queríamos hablar algo del virreinato. Y él me dijo, pues hablamos del mestizaje. Y yo, pero no quiero algo que tenga que ver con Tlaxcala porque me explayo. Pero bueno, ya llegamos al punto. Pero te explayiste. Ya me voy a explayar, me voy a explayar. explayiste. Vamos a hablar de Tlaxcala. Ok, continúa. Ajá. En Tlaxcala, a pesar de que en el himno estatal está plasmado que Tlaxcala y así está cuna sin par del mestizaje y te lo aprendiste en la secundaria, la realidad es que en la provincia o en la gobernación de Tlaxcala, en el virreinato, los tlaxcaltecas no querían mestizarse con los españoles ni con los negros, no lo querían. Es más, ¿por qué? En la obra de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, ahí se habla de que a los mestizos de manera despectiva les decían champurros. Les decían champurros. Sí, y ahí tengo un podcast, un artículo al respecto. Ok, ajá. O sea, y esta obra la escribió Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, que era uno de los tlatoque o caciques de Tlaxcala, o sea, era de linaje noble y era uno de los que gobernaban la provincia. Y a ellos no les gustaba que los mestizos accedieran a puestos de poder en Tlaxcala. ¿Por qué? Resulta que los españoles, los blancos, y te digo, es de que todo esto es un tema muy grande. Vamos por partes. Número 1. Vamos a desmentir que todos los españoles peninsulares que llegaron a América eran terratenientes o eran ricos. Había muchos españoles blancos que terminaron en la pobreza en América. No, y punto. Acá, para complementar ahora tu punto, güey. Se supone que cuando se nos enseña la conquista desde ¿no? No sé si a ti cómo se te llegó a enseñar. Curiosamente, lo que una vez he dicho, ¿no? Que mi clase de historia fue maestra de biología. Que en la clase de... Ni era historia, güey. Era como algo relacionado a cultura. Y nos enseñó historia, güey. Pero quería que tocáramos el punto de la conquista. Y cuando enseñó el tema de la conquista, juro y reafirmo y cito, güey. Que dijo, el Hernán Cortés llegó a Cuba y agarró lo peor de lo peor a soldados y prisioneros y se los trajo acá para la conquista. Difiero con eso, porque como sabemos, güey, o sea, cuando llegaban a estas ciudades eran ciudades portuarias. ¿O qué voy con esto? Es donde llegaban, iban de un lado, iban para el otro, era un punto. Eran marineros, entonces eran marineros, güey. Había morritos ahí de 15 años, güey, que ya eran considerados adultos desde la edad de 15 años. Había niños, trajeron de todo tipo de gente, de todo tipo de nacionalidades de esa época. A lo que voy con esto es,
pues claramente cuando uno llega a decir, es que México es una... la actual identidad mexicana viene reflejado ya no solo de una mezcla entre directamente españoles y directamente nativos de aquí. Ok. ¿No? Vienen, incluso está más potente, güey, porque incluso nunca se ha tocado la raza afromexicana. Muy poco, pero De sí hecho, sea... y la raza afromexicana es muy importante en la historia mexicana. Tan solo el primer presidente, ¿quién era? ¿Fue Vicente? No, El segundo. ¿segundo? ¿Vicente El Guerrero? segundo. El primero fue Guadalupe Victoria. Entonces fue Vicente Guerrero. Ok. Vicente Guerrero es considerado, y que incluso se ha censurado, güey, hasta apenas, me mató a decir que en esta década, güey, se empezó a renombrar el nombre de Vicente Guerrero como un Y en presidente sus cuadros, afromexicano, en sus güey. cuadros lo pintaban más como moreno que Y lo han como negro. blanqueado, güey. Sí. Incluso, deja tú eso, el pecado de blanquearlo. O sea, aquí el güey, ya ni lo pusieron morenito. Literal, Tú le te cambiaron pusiste todo. azul. Eso es otro tema. Tú te pintaste de azul y nadie te está No, es criticando. que eso fue porque subí de peso, no por otra cosa. No cambies los temas. Ok. O sea, pero el punto aquí es, yo soy consciente que yo soy mestizo, güey. Ok. Yo soy consciente de mi historia, de mi comunidad me ha reflejado decir, güey, soy mestizo. Mis apellidos y los apellidos de la comunidad en la que vivo me hacen reflejar, soy mestizo. Ojo, sin embargo, más mi contexto me hace defender la idea, mi contexto personal me ha hecho defender la idea, pues que soy mestizo. Más sin embargo, y ahora acaba tocando el punto que querías tocar en principio. Alguien te va a decir Eurolacayo. Eurolacayo, exactamente. Alguien va a decir entre indigenistas e hispanistas, que son las dos ramas muy fuertes, que curiosamente tienen mucho renombre, pero no tienen muchos seguidores. Si te has dado cuenta, la idea de los hispanistas y los indigenistas tienen mucha fuerza, más sin embargo no tienen muchos seguidores. No, no es que tengan fuerza. Mira, yo creo Es que tienen fuerza. ¿A qué voy con esto? Ok. Se adjudican en la idea. He visto que curiosamente la idea hispanista es como nos deben de agradecer y la idea indigenista es algo así. como una raza pura. No estoy señalando que al 100% sea así, más Ok. una idea vaga y Sí, general no. de gente que Están no locos. conozca. Es que, gente loca. Es que, güey, de alguien que no conoce, un ejemplo, un primito tuyo, Juancito, Sí, de 15 años, güey. sus seguidores es gente muy impresionable que no. Es que nada exactamente, ver. no, y déjate impresionable, güey. Alguien que exactamente, Juanito, de 15 años, cuyo primer acercamiento a la historia, güey, fue el maestro que le dijo que los españoles eran malos, y pues cae en una página a primera vista que es de indigenismo, güey. Sí. Su primer sí, choque va a cae, ser, ahí pues cae. somos una raza pura. Exactamente. Entonces, todo este choque ideológico se ha compuesto, pero de cuando tú señalas somos mestizos, güey, tanto los dos bandos te ven atacado. ¿Por qué? Porque uno es de, sí debes de sentirte orgulloso de tus raíces, y el otro es, gracias a nosotros eres mestizo. Sí, no hay nada que ver. Y es que estas personas olvidan por completo cómo fue realmente este proceso. Ok. Volviendo un poco a... y hay que hacer la aclaración que cada población o cada zona de Nueva España en específico vivió el mestizaje de maneras muy diferentes. Puntualmente hablando sobre Tlaxcala, de lo que te decía, había muchos españoles que eran pobres. Ah, sí, güey. No eran vagabundos o algo por el estilo. Y había españoles que, digamos, eran como que clase media, ¿no? O sea, no tenían un título nobiliario, no tenían tierras, pero pues tenían ciertos recursos. Y estos españoles eran los que buscaban a las hijas de los tlatoque o caciques para casarse con ellas, porque de este modo, con la dote y todo lo demás, tenían acceso a las tierras. Pero no solo eso, al ser ellos varones, obviamente adquirían como que la titularidad de la casa de esa familia. Sí. Y por línea sucesoria podían acceder a ciertos puestos que solamente estaban reservados en Tlaxcala para indígenas de sangre pura, Pues que ahí realmente tienes a con el los- tiempo no... Ahí no tienes lo- a los 3 niños mártires, güey. Creo que se llama Cristóbal. El Cristobalito. Cristobalito era mestizo, güey. No, Cristobalito Ujú. era indígena. Entonces, ¿quién es Indígena. ¿quién de los 3 era mestizo? Uno de los 3 era mestizo, güey. ¿A poco? Sí, sí, sí. Porque creo que uno. ¿Cuál fue el que fue quemado? No, lo digo en buena onda. ¿No eras O sea, de San Pedro Tlalcualpan? no, te equivocaste de Tlalcuapan. No, voy a buscarte la historia de esos 3 niños. Que cuando la dije, wow, deja tú de punto religioso. Sí, sí, O sea, sí. en el punto histórico dices, creo que Cristóbal fue el que estaba conectado a la del linaje de Xicoténcatl. ¿Ah, sí? No, a Xayacat, algo por el estilo. Sí, que ni era la mamá la que lo quemó, güey. Era hijo del cacique de Atlihuetzía, si no me equivoco. Algo por el estilo. Vamos a Sí. buscar ese punto, güey. Sí. Ya me dio curiosidad de los 3 niños mártires. Pero aquí el punto es, ahora reflejando el punto que tú estás diciendo, la idea del bautismo, amigos. La idea del bautismo, que por ejemplo, vamos a sacar un clip, es un 50% de posibilidades que tal vez un 100% que se realice.
Aquí en Tlaxcala existe la primera pila bautismal oficial. Algunos se la están peleando que está allá en San Martín Texmelucan, o Ok, en Puebla, o ok. en Huatzinco, creo, si no mal recuerdo. El debate de la primera pila bautismal es muy interesante porque alrededor de ella gira la idea del bautismo. Ok, Deja tú del punto religioso. Esto tiene que ver mucho con el mestizaje, güey, también. sí. Porque es el choque de una ideología. Los españoles llegaban y decían, pues bautícense, ¿no? Y por medio del bautismo vamos a ser tales, ¿no? Ya están convertidos al cristianismo. Pero los de aquí dicen como, pues, aquí que me explicas qué es el cristianismo, es como si el día de mañana tú me explicas tu religión y yo me quieres y me convierta a tu religión, ¿no? Es muy difícil que se logre hacer. Claro. Y menos en una región que vive aproximadamente 1 millón de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El símbolo del bautismo, muchos no lo han profundizado, pero deja tú, incluso dicho, los españoles sabían y claramente señalaban, principalmente Cortés, que el bautismo no era para salvar sus almas, sino era un símbolo de alianza Era que el se símbolo estaba de la alianza, reflejando, güey. exactamente. No se refleja de otra norma, que se primero se quita una idea de como, tanto porque se ha señalado, fueron sumisos, güey, fueron sumisos porque se permitieron la entrada de su nueva religión. Y yo, no lo ves como sumiso, velo como la simple idea de que fue un símbolo de Pues alianza. era como hacer esto para ellos. Exactamente. Ya estamos Somos panas. a huevo. Exacto. Vamos a darle los de casa. Entonces, Sí. fue reflejado como un símbolo de alianza. Exactamente. Este es un punto muy importante porque como dijo Iván a decir, pato, güey, me confundo los nombres, me Me confundo. falta barba. Aquí el punto aquí muy importante es exactamente eso. El mestizaje es una mezcla, actualmente el mestizaje es una mezcla de todo, tanto de religiones, tanto de culturas, y deja todo eso porque luego tampoco se han olvidado mucho de la cultura árabe, que claramente tenía mucha presencia en España, güey. Entonces se han olvidado Aunque no mucho, lo quieran reconocer. aunque no lo quieran reconocer. Eso es su choque de mestizaje Sí. de ellos. Entonces, Es de que los expulsamos y nosotros no nos quedamos con nada de los árabes. claro, los números, diles algo. Sí, no. Entonces, las matemáticas y su arquitectura en torres. Sí, no, nada que ver. Nada que ver. No tiene nada de árabes, pero bueno. Y acá en Tlaxcala podemos tener lo mismo, güey. O sea, el simple hecho de un reflejo de la tauromaquia, güey. La tauromaquia es el reflejo perfecto. Aquí estás a favor, estás en contra, ese es otro punto. Exactamente. Yo lo que estoy diciendo es que el simple hecho de la tauromaquia viene... Y el arraigo que tiene aquí en Tlaxcala, sobre todo, güey. Es un punto muy importante para denotar cómo fue un intercambio cultural, güey. Creo que es el único estado del país en el que se sigue permitiendo, ¿no, Pato? Creo que sí. De los pocos, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque en México ya, de hecho, hasta la Plaza de Toros de la Ciudad de México la cerraron. No manches. Sí, sí. Ahora Aquí- solo sirve para hacer cantos. Algo así. Conciertos. Entonces, y mira, otro Entonces, aspecto, tengo otro punto muy importante. otro aspecto que tiene que ver con el mestizaje es que aunque en la actualidad se considera como que era algo deseable, ya lo mencionamos, no lo querían. Por ejemplo, hablando de las personas afroamericanas, como tú mencionas, al principio las mujeres indígenas nativas de América buscaban casarse tanto con los españoles como también con los esclavos negros que venían. De hecho, en Bernardino de Sahagún, no recuerdo cómo se llama su obra, se me fue en este momento, pero habla de que buscaban a los divinos sucios, así les llamaban a los afroamericanos. Es de que las mujeres indígenas, por curiosidad, por lo que tú quieras, les atraía pues relacionarse con alguien extranjero, ¿no? Como hasta ahora pasa, Ajá. como ahorita que pues, llegan los güeros y pues aquí se alborota el gallinero, ¿no? Ese es muy machista, güey. Pero bueno. Eso. Okay, Mira, la ajá. referencia que busqué lo decían con Ok, otras ok. palabras más elegantes, pero es lo que pasaba. ¿Por qué? Una, porque los veían como los conquistadores, ¿no? Ok. Venían de edificios flotantes y andaban a caballo. Y número dos, los indígenas no entendían la diferencia todavía entre que los blancos pues eran los conquistadores realmente y los negros pues eran sus esclavos, porque realmente había negros que tenían posiciones también de autoridad. No todos los negros que llegaron a América eran esclavos, había algunos Eso que sí. sí tenían Ese es algo que muy interesante entre las diferencias entre los británicos y los españoles, güey. Sí. Los británicos, si nos damos un punto muy de señalar clases,
puedo decir que los españoles, y eso me van a tachan mucho. Sí, los te van a españoles, tachar, que los te va a españoles, a llover hate. diferencia de los británicos, güey, tampoco estoy diciendo hay que agradecerles, no hay que agradecerles gran cosa, pero Señoras y señores, les presento a un hispanista. un hispanista, Dilo. no, güey, no. La neta, güey, entre la diferencia cultural, de conquista, porque la conquista es algo cultural, es muy europeo eso, güey. Eso sí es muy europeo, güey. Pero el hecho de conquistar es muy europeo, güey. Ok. Pero, o sea, También de Mesoamérica, pero bueno. es que no es lo mismo, güey. Sí, Ahora voy a caer en un punto indigenista, güey. Es que las guerras de acá no eran tan culeras como las de allá, güey. Señoras y señores, les presento a un indigenista. Un indigenista. Es que No, mira, hoy hice un post hablando. a lo que voy y me reflejo a la idea Ok. es, primer punto. Hay una diferencia entre conquistas entre tanto como alemanes, como portugueses, como españoles, como británicos, como franceses y como belgas. Los belgas eran Sí. unos hijos de su qué horror en África, ¿ok? Entonces, entre estos puntos, estas ideas de conquista, cada uno tenían normas diferentes. Claro. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, ese era el punto que quería tocar. En algunos puntos, la idea de conquista británica estaba más basada en la expansión de territorio que en el control que en el control poblacional. Pues ¿para qué querían controlarlos si los Exactamente, exterminaban? Exactamente, su nivel de conquista estaba más bajado. Como tenemos 50 islas, sin Pues gente, hay que limpiarlas, tenemos ¿no? 50 islas. Exacto. Y la conquista española era más de, pues tenemos 50 islas, ¿ok? Tenemos bien pobladas, hicimos nuestro control sobre ellas. Tenemos 50 islas. A diferencia de los portugueses, tenemos 50 islas. Deja tú que tengan ciudades y que hagamos asentamientos. Hay puertos. Es lo que importa, puertos. Sí. Y los belgas era como, tenemos 50 A ver, millones de personas. Préstame tu mano. Entonces, o sea, aquí lo que voy con este punto es, los niveles de conquista fueron muy diferentes. Ok. El contexto mesoamericano, reflejar el punto solo mesoamericano, no reflejamos con el continente americano, al ser, al coincidir con el proceso histórico de conquista de España, Ok. trae un choque cultural muy cabrón, güey. Ok. Porque si hubieran sido de otra perspectiva, güey, el simple hecho de llegar a Yucatán hubiera empezado una campaña de masacre horrible, güey. No estoy diciendo que fueron tampoco unos bondadosos, porque los españoles tenían una idea de conquista que también aplicaron los británicos, que era como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Que después que ya después de que ya se acabó mi enemigo, ahora sí voy contra este verdadero enemigo. Que mira, que los españoles ¿cuál fue la primera isla que llegaron? A la española. O sea, sí aplicaron la inglesa. Sí. Y después no la replicaron porque se dieron cuenta que se quedaron sin mano de obra. Se quedaron sin mano de obra. Se quedaron expuestos a los peligros. Sí. También Entonces, así que hayan No. dicho, vamos a ser muy humanos, pues fue por conveniencia. Y por fin tuvieron un reflejo de la de la revolución industrial, güey. Al acabar con los recursos de la isla, güey, dijeron, ya no hay nada. Vámonos. Vámonos. Sí, Entonces, sí. la neta es cuando dicen, ellos se dan cuenta de ese nivel de conquista como no nos conviene. No, ¿Por qué? Porque también pues es que, deja tú que lo hayan hecho por buenas personas, también tenían ideas racistas y xenófobas. Sí. O sea, aquí el punto es, pero, por ejemplo, De hecho, a lo que voy con esto ver. es, la idea de la conquista religiosa basada en Marruecos y en todo el norte de África Ok. es un reflejo cultural de lo que pasó acá en Mesoamérica. Ok. Por ejemplo, muchos ignoran todo el norte de África y su reflejo, y principalmente en toda la zona de Marruecos y Argelia, que a pesar de que tener otras ideologías, la idea religiosa católica que está en esa zona, güey, es un México. Literal. Igual que Guinea Ecuatorial, ¿no? Exactamente. Son- O sea, a lo que voy con este punto, Los españoles se caracterizaron por a buscar la adaptación. adaptarse y asimilar las culturas locales y combinarla con la suya. Es que era, güey, a ver si hay incluso imágenes de vírgenes negras en toda esa región de África. ¿Por qué? Porque el punto que tenían... Espera, entonces me estás diciendo que probablemente en México haya vírgenes morenas. No. Menos allá en la Ciudad de México, güey. Ok. De repente Ah, mira, sí es cierto. Es en serio. Tú búscalas y las pueden buscar. Tenía el nombre de una que incluso mucho salía la teoría de que la ideología y el proceso político y de conquista que tú basaron en esa virgen, que te la voy a buscar, acuérdame, güey, porque luego se me olvida, fue el mismo que reflejaron en la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe fue un símbolo muy importante que, ojo, muchos creen que desde que
se creó toda la ideología en base a la Virgen de Guadalupe en el 1531, Sí. de ahí se vinieron otra vez lo mismo como tú, y de ahí todos fuimos guadalupanos. No, de hecho los españoles estaban Ajá. en contra del culto a Guadalupe. Pero bueno, ya salimos del tema. Es que se sigue siendo mestizaje, güey. Sí, sí, pero todavía no llegamos hasta esa parte del mestizaje. Mira, Porque yo a lo que iba con hablando de de las negras, de las indígenas que se casaban con los negros, los Ajá. afroamericanos, era, no son afroamericanos, güey. pues ya eran afroamericanos, ya estaban acá. Afrodescendientes, dejar. A lo que Ajá. yo voy es de que se casaban también con ellos al principio porque pensaban que formaban parte también de la élite, aunque algunos sí lo eran, pero después también lo hacían pues por simple curiosidad o algo por el estilo. Ahora, el problema venía con los descendientes de ellos. Eran los esclavos negros los que buscaban casarse con las indígenas. Para poder subir. Ellos no subían, ¿No? pero los hijos que nacían Sí. ya eran libres. Sí, sí, Entonces sí. ellos aseguraban Ajá. que su descendencia ya no viviera en el esclavismo. Y de hecho se llegaron a quejar los españoles porque, pues imagínate, Mi ellos- hijo vale lo mismo que el hijo de él, ¿no? entonces Sí, le llegaron a pedir, Sí, das de superioridad. le también. llegaron a pedir al rey que prohibiera los matrimonios entre indígenas y negros para quedarse con los esclavos, cosa que obviamente Muy nunca blanco, pasó, güey. nunca pasó, ¿no? Pero, no, de hecho, a los matrimonios de africanos les regulaban hasta las relaciones íntimas. No, Sí, tenían bueno. permitido una vez a la semana estar juntos y solamente el sábado por la noche. Y ahí tengo la referencia, la voy a subir. Bueno, no se me hace muy loco. Cuando tú vas a un museo o a una casona, a las casonas antiguas en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, incluso aquí no sé, pero sí sé que en algunas casonas de los españoles sí. Estaba el cuarto de la esposa y estaba el cuarto del marido. Separados. Ajá, pero aparte estaba la cama, el cuarto, pues para cruzarse, ¿no? O sea, es que es en serio, tenían su cuarto, güey. Si alguna vez has visitado la casa de Iturbide, de Allende, en San Miguel de Allende, alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, güey. ¿De dónde? ¿Cuál? En Guanajuato, Ok, en San Miguel de Allende, Ok. en la casa de Allende, el Museo de Allende, tienen exactamente el cuarto del marido, el cuarto de la esposa, y entre ellos dos hay un cuarto en medio. Ahí pues para cuando tenía frío. Para invierno. Para mí. Para invierno. Pero sí, porque incluso, güey, no era bien visto que a veces durmieran las parejas, güey. Ya estando casados, ya siendo adultos, Eran güey, otros tiempos. otros tiempos. Y, Entonces, no se tenían- me hace loco que que mira, regulen. No se me hacía loco eso que dices tú de que regulen, güey. Y a esto voy con la hipocresía porque los indígenas de América practicaban la poligamia. Y llegaron los españoles y les dijeron, no, solamente se pueden casar con una Solo mujer. una. Y los indígenas les reprochaban a los españoles la hipocresía. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de María Luisa Xicoténcatl, sobrina de Maxis Catzin, se casó con Pedro de Alvarado, Ok. Ajá. Su casa en Guanajuato, Guadalajara, ¿no? Bueno, no. en Guatemala. Guatemala. Ajá. Resulta que del principal Sí. gobernante de Tlaxcala, su sobrina se la entregan a Pedro de Alvarado, que era el segundo de Cortés. Ujú. Pero Pedro de Alvarado tenía otros matrimonios. No. ¿Pedro? Y entonces los indígenas señalaban la hipocresía de que, o sea, a nosotros nos prohíben tener más de una mujer, pero estos cuates tienen literalmente su harén. Algunos Pero sí llegaron a Cortés, tener su harén. tienes la oficial allá en España y la otra la tiene. Hernán Cortés, aunque se suponía que era católico, tenía su esposa, aparte tuvo a Malinali Y las y hijas aparte a la hija de Moctezuma, la hija de Isabel de Moctezuma, ¿no? Moctezuma. Entonces, todas estas situaciones llevaron a que esta nueva posición social de los mestizos iniciara con desventajas. Nadie los quería. Deja tú con desventajas, güey. Con No, ser espérame, mestizo. deja tú con desventajas, güey. No tenían el orden. O sea, un orden social de... Porque sabemos cómo somos en general, casi es la sociedad, güey. ¿No? Algo que no sabes, entre comillas, que no tiene una posición, güey. No sabes a dónde aventarlo, güey. Exacto. Vulgarmente así se dice. Velo con los procesos migratorios de la sociedad. Cuando alguien migra acá y no es de acá, güey. Aunque sea el mismo color de piel, güey. Aunque tengamos las mismas facciones. Como no es radical de aquí, güey. No, entre comillas, no te veo de la misma manera. Yaritza y su esencia. No, esa es otra cultura. Ah, ok. Esa es cultura chicana. Ok. Que también podría verse reflejado, güey. Entonces, ahora imagínate un nuevo país creciente, güey. Una nueva sociedad, güey. El choque cultural fue como, sí, ¿y estos qué son? ¿No? Sabiendo que el padre oficial, tampoco se quiere hacer cargo de ellos, güey.
Y la broncota que era ser mestizo en aquellos entonces, porque cuando crecían estas personas, a fuerza tenían que escoger un bando u otro. O Sí. se declaraban hispanistas, o se declaraban indigenistas. Por ejemplo, los historiadores de Ixtlilxóchitl, de la historia de la nación chichimeca, Ajá. y el Tlaxcalteca Muñoz Camargo, aunque escribieron las historias de Texcoco y de Tlaxcala, los dos eran mestizos, pero se sentían más españoles que indígenas, a pesar pues, de que tenían mitad y mitad. Muñoz Camargo cuando escribe habla en primera persona cuando habla de los españoles. Por ejemplo, cuando habla de Hernán Cortés, dice, llegaron los nuestros. Y este cuate era mestizo. Y es triste porque honestamente los españoles a los mestizos como que sí los O discriminaban. tal vez lo hacía para quedar bien, güey. No, se ve que genuinamente se sentía español. Sí, se nota, se nota. Su casota lo delató, güey, ¿no? No, y sí, bueno, de hecho sí llegó a tener bastantes propiedades aquí en Tlaxcala, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo voy es que los españoles y los indígenas en general a los mestizos no los querían. Y con el tiempo se les invirtió la moneda porque, Más, güey. porque cuando llegaron a ser mayoría, empezó todo este proceso del que tú hablabas, de la Virgen Morena, de que, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, que llegó a predicar el apóstol Santo Tomás, que está el cuadro en... Santo Tomás de Aquino. Ay, si no me equivoco, está en San José del Cuadro. Si no hay que me corrijan. Okay. Entonces empezó este movimiento nacionalista americano, donde, ok, sí tenemos rasgos españoles, pero América, entre comillas, es más importante que España, porque aquí se apareció Guadalupe, que es morena, porque aquí vino a predicar Santo Tomás, que es, o sea, el apóstol de Jesús, ¿no? Y cosas como esas que empezaron a crear este sentimiento nacionalista en Nueva España, que con el tiempo es que, bueno, también ve el punto de vista. Muchas migraciones, ¿no? Una crisis europea de económica y militar que siempre estaba en conflicto. Bien dicen que después de una crisis viene la calma, después de la tormenta viene la calma. Y eso es muy cierto, güey. Cuando un buen de personas de escasos recursos salen de Europa, güey, principalmente de España, dejan una libertad económica también allá. Ok. Dejan el simple hecho de tener competencia de los trabajadores del campo les da un aire, un respiro, güey, de tener más tierras, más control de vida, más calidad de vida, más acceso a la propiedad. Digamos que los españoles, tanto que se la jugaron como que se la quedaron, tuvieron un cierto beneficio. Ahora, los de aquí, no todos, pero sí. Espérame, no estoy diciendo que todo fue así. Sí. Ahora, el punto aquí que quiero remarcar es que a nivel continente América exactamente. Es como lo que pasó acá en Tlaxcala, güey. Se fueron todos a conquistar, güey, que acá se quedó sin gente, güey. Tenían la misma cantidad de población demográfica durante la época de la conquista, la región de Tlaxcala, que la capital, güey. Pero la crisis demográfica de Tlaxcala fue por otros aspectos, pero ok. Tengo un punto, no tengo un punto, que al final de cuentas salen. Porque van a ser otros como procesos de conquista, salen otros procesos migratorios, etcétera. No estoy tocando de México del 1900 a la actualidad. Ok. Estoy tocando de México de 1900 hacia atrás. Ok. Porque sí, de la actualidad es otro proceso. Sí. Es muy diferente. Sí. Entonces, o sea, el punto que quiero tocar, bueno, es que son 3 puntos ahí lo que quiero tocar. El punto lo que quiero tocar es, al haber 4 virreinatos, güey, más como 20, 30 capitanías que los manejaban. Ok. Desde Filipinas, Cuba, etcétera, ¿no? Islas que tenían ahí aventadas por el medio. Al haber un control de fusión, mezclas, etcétera, mestizaje de lo que pasó, pues obviamente ya no tenían otra opción, güey. Pasó lo mismo que lo que pasó, digo que pasó con la independencia con Hidalgo, se le salió de las manos. Aquí también el proceso de mestizaje se le salió de las manos, güey. Ya no sabía, o sea, tendrían que adaptarse, güey. Ya, el simple hecho de menospreciar ya podría verse mal porque exactamente por eso vienen los procesos de revueltas de nos menosprecian, güey. Tú como investigas, bueno, que una vez dijiste que creo que venían antes de la independencia, ya venían procesos de revueltas, pues eran por esos, güey. Entonces, cuando ven un choque de mestizaje que no se respeta, sabiendo que ahora el mestizaje es tu mayor proporción de cultura, te amuelas y tienes que adaptarlo. Y gracias a eso hay tacos al pastor. Pero lo triste de todo esto es que tenemos tacos al pastor, pozos, güey, mariachis, sombreros, güey, rodeos. Les dije que era hispanista. No, güey. Tacos de canasta, chicharrón, güey, y todo, güey.
Porque justamente cuando tú pones a voltear a ver la gastronomía mexicana, güey, Sí, es te una das fusión cuenta, de güey, culturas que de es una todos lados. fusión desde Acapulco, que venían procesos y especias desde la India y China, güey, que venían reflejadas de Acapulco a la capital, Sí. güey. Por eso si alguien una vez hizo un estudio que curiosamente la comida de Acapulco a la capital tienen más especies, sus alimentos, Pues güey. era donde pasaba, era de paso. Ay, se les Exacto. cayó una bolsita de canela. Exacto, o sea, exacto, güey, de ahí venía. Pues Sí. es que viene el proceso. En 300 años, ¿tú crees que no iban a dejar a alguien? A ver, déjame un poquito de eso. ¿Tú crees que, Oh, sí, cierto. ¿tú Sí, sí, crees sí, que sí. no iba a pasar esto si como comerciante lo dice? Y para mí, ahora, ¿cómo? ¿No? Pues a ver, déjame un poquito que no le llegue. Y ya con ganas Nos de llegaron- vender cuánto. Nos llegaron 4 barcos de canela, pero para la capital solo llegó uno. Claramente Sí, sí, pasó sí. eso, güey. O sea, obviamente. Entonces, y de la capital de ahí salían todos. Llegaban de Asia a Acapulco y de Acapulco a la capital. Y ahora de Europa y de África llegaban a Veracruz y Veracruz a la capital. Pues obviamente en la capital hay un choque cultural enorme que no siquiera saben manejar, güey. Y este polvito negro que es. Exacto. Pimienta. Guácala. A ver, échalo. Es como la que hacía el del mole, güey. Una monja bien insana en Puebla que un día dijo: ¿y si le echamos chocolate a esta comida para que no pique, güey? ¿Desde Sí, cuándo? ese día sí se pasó Güey, con. ¿desde cuándo una comida mexicana, güey, que es el mole, güey, tiene tanto mulato, pasilla, canela, anís, panela, güey, pasas, güey? Cuando O sea, dijo mulato no se refería a las personas. no, o chile ancho, güey, chipotles, o sea, en general, ¿desde cuándo el plato es del pollo, güey? Guajolote, güey, cerdo, güey, hasta pato. O sea, el mole es el reflejo cultural mesoamericano de cómo la comida de cómo la comida mexicana es una fresca mesoamericana, europea, africana, asiática. Y ya acabó el capítulo aquí porque ya tenemos que irnos, güey. ¿A poco? Ya, dime tú. ¿Qué tiempo llevamos? 37. Ah, no manches. Falta todavía. Bueno, ya para acabarlo, güey. Ya para Porque acabarlo. me despedí. Y ahí sale el clip. Ok, va, me late. Lo ponemos al final. Lo editamos y lo ponemos al final. Yo solamente no quisiera dejar fuera una parte importante. Nosotros siempre hablamos del mestizaje y hablamos de 1519 en adelante, pero siempre olvidamos que antes de 1519, o sea, las personas que vivían acá no eran de una sola etnia ni de una sola cultura. Había tlaxcaltecas, mexicas, que aunque todos eran nahuas, pero pues cada uno tenía su propia barrera cultural. Había otomís, había zacatecas, había un montón de culturas aquí. Ajá. Agrégale todas esas, güey. Agrégale todas esas. Entonces, y de hecho apenas hubo un evento de pueblos originarios aquí en Tlaxcala, y sí yo me quedé pensando, pueblos originarios de Es lo que te Tlaxcala. decía. ¿Tú qué opinas de esa señalización, güey? Y yo, pueblos Gracias originarios. a los procesos migratorios actuales, a las carreteras, a las telecomunicaciones, güey, al uso del Tinder, güey, tan solo. ¿Tú crees que actualmente hay una raza pura? Yo creo que es muy complicado que hoy alguien en día Que pueda a veces decir que soy- soy completamente de tal etnia o de tal cultura. Yo lo dudo. Seguramente hay quien sí lo dice. Pero realmente si escarbamos en su árbol genealógico, realmente en ningún momento desde 1519 para acá, no se cruzó ningún español por ahí con alguna de sus antepasadas o al revés. un mestizo. Ajá, o sea, yo creo que realmente no existe como tal el término de raza pura y precisamente por lo que yo te digo, o sea, desde antes los otomíes que vivían en Tlaxcala eran discriminados por los tlaxcaltecas, eran como que eran nativos de segunda clase. También nadie los quería, A güey. los otomíes nadie los quería, pero más sin embargo, en cierta ocasión que hubo una guerra contra Tenochtitlán, los otomíes pues sí dieron cara por los tlaxcaltecas y imagínate, los tlaxcaltecas, bien Son de carne de cañón. bien tlaxcalacentrista esto, los tlaxcaltecas recompensaron a los otomíes casando a sus hijas con ellos, lo que hicieron los españoles con... Pues es que el proceso de matrimonio. Eso era un mestizaje finalmente, porque Sí. estabas combinando la cultura tlaxcalteca, o sea, hablando de los Es más, nahuas, güey, con es los más, güey, otomíes. Ni los que se autoproclaman hijos de los mexicas, güey. Ah, pueden no decir, manches. güey, los mexicas nada tienen de puros, güey. Se les Su nota sangre, que son... no, o sea, su sangre, porque su proceso, güey, vienen. Y menos ellos, que en la Ciudad de Exactamente, México han güey. llegado gente de todo el mundo O y sea, de todas partes del país. Y es más de eso, güey. Sí, o sea, Sí. y a lo que voy es eso. Y deja tú eso, desde antes, desde la época de Tenochtitlán. Si ya antes era la capital, güey.
Texcocos, güey, Cuantinchan, Cholula, Mazatecoscos, güey, veracruzanos, güey. No, Mazatecosco es un municipio de ¿Qué no Tlaxcala. conoces ¿Sí? Sí, Ah, no. entonces lo estoy confundiendo con otro. Ya tenemos una nueva cultura. Mazatecoscos. Los mazatecosquenses. Sí, no, yo sé que es un Lo voy a municipio. buscar, es que lo estoy confundiendo con nosotros. Bueno, que son pero unos hay un canales, montón de culturas y tú dices, pueblos originarios. ¿De dónde? Y estos chichimecas que llegaron a Mesoamérica ni siquiera eran de aquí, venían de Tan Aridoamérica. solo yo, güey. Mi abuelita era de otro pueblo. Y yo, como sé su árbol genealógico de mi abuelita, yo podría decir, si me pongo en el lado purista indigenista, no, es que mi raza es muy pura porque soy de pueblo de allá y hablo náhuatl. Mi ¿Eres abuelita, 50% argentino? mi abuelita viene del pueblo de al lado, güey. Ok. Del cual el pueblo de al lado venía, se lo dieron creo que a otro señor, güey. O sea, otro señor español de esa Ah, ok, época. ok. O sea, digamos que sí dividió. Sí, antes era por pueblo. Sí. El punto es que era como... Y a veces hasta fuera de pueblo no estaba bien No. visto que se casaran fuera Y de. deja todo eso, y también le tocó a mi abuelita, a mis dos abuelitas les tocó con la gripe, la epidemia de la gripe de no sé qué, güey. Estuvo muy culero, güey. Ahí me dijeron que de los 5 hermanos murieron 3. Sí, está cabrón. Imagínate cuántos No también es se memes perdieron. históricos el podcast si no mencionamos a tus ancestros y que alguno de ellos murió. No, sí, oye, tengo mucha familia que se ha muerto. De mi abuela se murieron 3, güey. Eran 5. Y de la otra eran 4 y solo vivieron 2. Y no tuvieron hijos. Más los que vivos que ahorita tengo que se murieron también, güey. No mames, imagínate cuántas descendencias. Se van a extinguir, ¿no? Y luego. Los Meléndez se No van a extinguir. mames. Esto ya se puso muy lúgubre, ¿no? manches? En fin, güey. Pues ya, para acabar, güey. Pues, Conclusión. Conclusión, Éramos el hijos del mestizaje maíz. está sobrevalorado. El mestizaje está sobrevalorado y está enaltecido en este país demasiado. Porque los que se mestizaron ni siquiera lo veían bien. Pero bueno. ¿El mestizaje o el indigenismo o el hispanismo? Los tres, porque Ok. es de que mira, tanto los indigenistas como los que exaltan el mestizaje, como los que exaltan a los hispanistas, los tres, Oye, pero yo soy team mestizaje. este mestizaje, Sí. pero A ver, sí, ¿tú cuál? no puedes agarrar un bando en particular en estos aspectos. Bueno, estoy más a favor de la idea del mestizaje. No es que estoy más. Pero porque señalando ese punto, lo vemos hoy en día desde las ventajas, beneficios que ventajas y generó. beneficios. Sí, el mole tú ya lo Bueno, mencionaste. por eso digo, yo soy team más a favor de la idea de que somos mestizos. Ah, no ok, de que ok. a huevos somos mestizos. Ah, ok, sí. Somos- Obviamente somos mestizos, Sí. obviamente. Y por- Menos Pato, y- él es español. Menos. Es hijo de alemanes, güey, ¿no? Es como mi amigo, tengo mi amigo de Veracruz, güey. Ese güey se llama Luis Armas Alor. ¿Cómo? Luis Armas Alor. Luis Antonio Armas Alor, güey. Ok. Pero él decía que Alor él es de Coatzacoalcos. Y decíamos, ¿y por qué tus dos apellidos no tienen nada que ver? Y me dijo, es que mi abuelo era francés. Y no, espérate, pero él decía, pero no desde el punto de, sí, soy francés. Decía, no. Yo creo que un ancestro, bueno, no es mi abuelo, es un bisabuelo, un tatarabuelo, güey. Yo quiero creer que tuvo un bisabuelo, tatarabuelo francés, güey, que llegó a Coatzacoalcos, güey, se enamoró 1800 y se regresó a su tierra, güey. Pero dejó. Pero porque mi otro apellido tampoco tiene que ver con el Alor, güey. Pues sí, hubo franceses en Veracruz y 2 veces. Entonces, Sí, o sea, somos mestizos, amigos. Ese güey, es lo que le digo, pero tú no tienes cara de francés. Me dijo, sí, lo sé, nada de francés tengo. Y mira, luego me jale la gente veracruzano con apellido francés. Soy Alor. Imagínate, ese güey es remestizo. pues bueno, gracias por escucharnos, los que nos escucharon en vivo y los que después nos van a escuchar a través de Tlaxcala la Conquistadora, Memes Históricos el podcast, Radio Aire MX, que es la casa patrocinadora. Síganlo en Facebook, Radio Aire MX. Y después recuerden que también lo colgamos en Spotify y en Amazon Music y YouTube. Síganos. Sí, ya es toda, güey. ¿Mandé? Ya es toda, güey. ¿Mandé? Nada. ¿Qué dijo? Ya es toda, güey. ¿Ya es toda? ¿Nunca viste ese meme del niño que dice, quítate la máscara, quítatela? Y se la quita y dice, Ah, ya. ya es toda, güey. No lo he visto. Ya es toda. Y pues Cuídense mucho. ya es toda. Gracias por escucharnos. Recuerden, Cuídense mucho. si quieren que en esta zona salga la marca de tu producto, negocio o marca, contáctanos en alguno de los correos que están en las páginas tlaxcala.conquistadora@outlook.es.
o memes históricos, el podcast @gmail.com. Aquí puede estar tu marca. Yo siendo todo una beca. Cuídense mucho, amigos. Bye. Gracias, saludos, bye. Ta, ta, ta.